más, no se nada más. Buenos días a todos los presentes, espero estén muy bien. Y bueno, día sábado 7 de junio, solamente como para recalcar lo que habíamos estado conversando días anteriores, ¿cierto? En el Drive se encuentra actualmente las presentaciones que hemos estado trabajando, la normativa, y en las clases grabadas se encuentran las dos clases que hemos desarrollado. Ya yo acá les puse fecha y la temática que habíamos abordado, cosa de que se pudiera ir, fuera un poco más ordenado el tema. Su compañero ya subió la primera clase, o sea, la subió y yo acá la actualicé. Y la clase que realizamos el día miércoles ya también se encuentra online, ¿ya? Solo para recordar este tema. ¿Qué revisamos la última clase? Ya el día miércoles. El día miércoles estuvimos revisando aspectos normativos, estuvimos revisando la entrada en vigencia de los actuales pliegos técnicos versus la norma 4 del 2003, algunas diferencias que se pueden visualizar, algunos términos que son importantes que nosotros tengamos en consideración actualmente, porque muchos de ellos los vamos a utilizar tanto en la asignatura como también los vamos a actualizar, los van a utilizar en la vida profesional, o probablemente los estén utilizando más de alguno, ¿ya? El día de hoy pasamos ya directamente a analizar una parte, un extracto de uno de los RIC, que habla del RIC número 4, en donde vamos a abordar la temática de conductores eléctricos. ¿Por qué conductores eléctricos? Porque la idea es que esta sea una continuación de esta clase, la del día lunes y la del día miércoles probablemente, para revisar esto de forma teórica y luego realizar cálculos de dimensionamiento de conductores en base a los tres criterios que considera el dimensionamiento de conductores en baja tensión, los cuales son caída de tensión, la capacidad de corriente, ¿ya?, que pueden transportar cada uno de los conductores, y la capacidad de soportar un cortocircuito de cada uno de estos conductores. Esos son los tres criterios que se van a utilizar para poder dimensionar un conductor. Cabe destacar que siempre se hablaba principalmente de dos. El de cortocircuito en baja tensión muchas veces no se habla mucho de él, muchos no lo explican o no lo utilizan, pero sin embargo es un cálculo que es muy relevante cuando estamos hablando de conductores que se encuentran expuestos a un nivel de cortocircuito muy elevado, ¿ya? Entonces es relevante. Adelante, profesor. Adelante. Bueno, partimos de la base de lo que habíamos conversado el día anterior, de qué es un conductor eléctrico, ¿cierto? Un conductor eléctrico, y salgamos un poco de imaginarnos el típico cable o alambre que podemos encontrar. Un conductor eléctrico es cualquier cuerpo o cualquier material que es capaz de conducir la energía eléctrica o la electricidad en este caso. Un conductor eléctrico está formado primeramente por el conductor. En este caso, en baja tensión, nosotros nos vamos a encontrar con materiales como cobre o alambre, que sea como cobre o aluminio principalmente, ¿ya?, que es lo más utilizado para conductores en baja tensión, el cual se puede subdividir, y aquí hacemos una primera clasificación de acuerdo a lo que también habíamos revisado en la clase anterior, en lo que puede ser alambre, que es decir, una sola hebra conductora, o un cable, que es formado por varias hebras o alambres retorcidos entre sí, que generalmente son de una sección menor. Esto lo vamos a detallar posteriormente. Diga. Sí, perdón, el primer párrafo, la primera línea, hubo un profesor de la escuela industrial hace 20 y tantos años atrás, no, mucho más de 20 años, y el salesiano nos dijo que
En la naturaleza, todos los materiales son potenciales conductores de la electricidad, solamente depende de la cantidad de diferencia potencial que tengamos Existe para entre poder ellos. romper su capacidad dieléctrica. Correcto, Eso. correcto. La resistencia que tiene cada uno de los cuerpos. Y después le pregunto una prueba, y ahí me va. Los materiales más utilizados en la fabricación de conductores eléctricos son el cobre y el aluminio, ya tal cual como lo habíamos comentado. Aunque ambos materiales tienen una conductividad eléctrica excelente, el cobre constituye el elemento principal en la fabricación de conductores por sus notables ventajas mecánicas y eléctricas. El uso de uno u otro material como conductor dependerá de las características eléctricas, la capacidad para transportar electricidad, mecánicas, la resistencia al desgaste, la maleabilidad que tenga cada uno de ellos, del uso específico que se le quiera dar y obviamente de un aspecto que es relevante al momento de realizar proyectos, que es el costo. ¿Ya? El costo es un ítem relevante. Estas características llevan a preferir al cobre en la elaboración de los conductores eléctricos, el cual se utiliza. ¿Cuál es el cobre que se utiliza para los conductores? Es el electrolítico de alta pureza con un 99.99% de pureza con respecto al cobre puro. Podemos encontrar diferentes temples o grados de dureza, ¿ya? ¿Y a qué se le llama esto? Bueno, tenemos dos tipos principalmente. Cobre de temple duro, que su conductividad es del 97% respecto a la del cobre puro. La resistividad, que este término probablemente lo han utilizado anteriormente, es 0.018 ohm milímetros cuadrados por metro, ¿cierto? Considerando 20 grados de temperatura, 20 grados Celsius de temperatura. Y la capacidad de ruptura oscila entre un 37 a un 45 kilogramos por milímetro cuadrado. Por esta razón se utiliza principalmente en la fabricación de conductores desnudos para algunas líneas de transporte donde se exige una buena resistencia mecánica. Temple blando, la conductividad es del 100% con respecto a la del temple puro, a la del cobre puro. La resistividad es de 0.01724 ohm milímetros por metro a 20 grados Celsius de temperatura, y su capacidad de ruptura a la carga oscila entre 25 a 30 kilogramos por milímetro cuadrado. Es un cobre mucho más maleable que el anterior y que se utiliza generalmente en la fabricación de los conductores aislados. Cuando revisemos posteriormente la tabla 4.2 de la normativa, vamos a revisar en donde se indica que los temples son blandos o recocidos en la fabricación de estos conductores. Señor, la capacidad de ruptura de la carga, ¿es compresión o extracción? Porque nosotros generalmente tiramos los conductores. Es compresión. 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 Cuando nosotros la aplicamos, ¿no? Se mide en este caso es en ambos sentidos, pero cuando uno lo ve gráficamente, Perfecto. está la sección, uno lo ve hacia abajo. Tiene que haber un estudio, generalmente nosotros trabajamos con... Correcto. Las secciones, bueno, esto probablemente lo ha conversado también un profesor de sistemas eléctricos de potencia o protecciones, ¿cierto? En donde hablan de las secciones y los diferentes calibres o las diferentes unidades en las cuales se trabaja la sección de los conductores, donde podemos encontrar sistema milimétrico, que se expresa en milímetros cuadrados, y el sistema americano, que se expresa en AWG, o antiguamente llamado MCM, que actualmente nuestra normativa lo indica como un KC1000, 1000 circular 1000. Los catálogos, y aquí, ¿por qué yo acá lo agregué como MCM? Porque actualmente muchos de los catálogos siguen trabajándolo como MCM, que se entiende como un equivalente del KC1000. Y aquí podemos apreciar dentro de la tabla 4.1 algunas de las secciones normativas que nosotros podemos encontrar.
Aquí es solamente un extracto, esto continúa acá posteriormente. En donde se pueden apreciar los dos sistemas, sistema en milímetros cuadrados como sistema americano. Tengamos en consideración que los en milímetros cuadrados no tienen un equivalente exacto en AWG, probablemente esto también lo comentó. ¿Ya? No existe un equivalente exacto entre uno o el otro. Por ejemplo, si yo necesito un conductor de 1.5 milímetros cuadrados en sistema milimétrico, no voy a encontrar exactamente un conductor en AWG que sea de 1.5 milímetros cuadrados, sino que lo que voy a encontrar va a ser uno que tiene una menor sección o una mayor sección en milímetros cuadrados. En este caso tenemos el de 16, que es 1.31, o el de 14, que es 2.08. ¿Ya? Lo mismo pasa desde sistema americano a sistema milimétrico. Si yo requiriera un 10 AWG, no voy a encontrar un equivalente exacto de 5.26 milímetros cuadrados en el sistema milimétrico. Lo que voy a encontrar va a ser un 4 milímetros cuadrados o un 6 milímetros cuadrados. ¿Ya? ¿Qué sería lo correcto en caso que nosotros necesitamos el sistema americano, por ejemplo, y no lo encontramos y solamente tenemos la opción en milimétrico? Lo correcto sería, tenemos dos opciones, o realizar nuevamente todo el cálculo y verificar si, ejemplo, el de 10 AWG no tengo en AWG, necesito comprar en milímetros cuadrados. Tengo dos opciones, o 4 milímetros cuadrados o 6. Lo correcto sería, si quiero ahorrar lucas y verificar si con un 4 milímetros cuadrados basta, realizar el cálculo y ver si con un 4 milímetros cuadrados cumple. Si no, literalmente tengo que pasar a un 6 milímetros cuadrados. ¿Qué es lo que generalmente uno hace? Porque está comprando en el momento de da esa opción o esa opción. ¿No? Siempre aumentando la sección, porque significa que mientras mayor es la sección, mayor es la capacidad de transportar corriente. Y si analizamos un poquitito más eso, menor es la impedancia que tiene cada uno de los conductores. Mientras mayor es la sección, menor es la impedancia, por eso permite un mayor paso de corriente. Y aquí se puede apreciar la tabla completa que se encuentra en el ring número 4, tabla 4.1, donde ya estos conductores ya son de una sección mucho mayor, o sea, generalmente yo me he encontrado con hasta 750 MSM, más allá nunca he visto. ¿Ya? O 500 MSM, 253 milímetros cuadrados, y ya son cables bastante gruesos, robustos. Partes que componen a un conductor. Aquí están indicadas las tres partes principales que podemos encontrar en el común de los conductores, porque posteriormente vamos a conversar de algunas otras partes que componen un elemento como a un conductor, como por ejemplo la armadura o el blindaje, que no lo tienen todos los conductores. El alma, todo conductor debería tenerlo, si no, no es un conductor. ¿Ya? Se fabrica en cobre, ¿cierto? Y su objetivo es transportar la energía eléctrica desde un punto a otro, dependiendo de la forma en cómo se encuentre constituida el alma del conductor. Se puede clasificar nuevamente en alambre o cable. El alambre es el conductor eléctrico cuya alma está formada por un solo elemento o hilo conductor sólido, como lo que podemos ver por acá, ¿cierto? Y el cable se encuentra constituido por varias hilos o hebras conductoras de una menor sección, lo cual podemos diferenciar una mayor flexibilidad entre uno u otro. ¿Ya? Y ahí uno muchas veces en casos domiciliarios se enfrentan los ambos mundos, o sea, está un alambre, el famoso NA anteriormente, hoy en día Super NA, o si lo queremos demarcar por sus siglas, el H07BB, no sé. ¿Ya?
o el famoso THHN, que también se utiliza mucho en casos domiciliarios, en donde se puede contrastar uno del otro. El THHN es cable, el NA es alambre, entonces se puede visualizar fácilmente cuáles son las diferencias constructivas y qué es lo más fácil para nosotros para montaje. ¿Ya? O sea, un cable en la industria alambre no he visto nunca, siempre se utiliza cable por el tema de la facilidad en el roteo, por el tema de la facilidad de que son extra flexibles, entonces es mucho más fácil poderlos canalizar. Alambre nunca he visto, alambre solamente he visto en casos domiciliarios. El aislamiento. ¿No? El objetivo, como su nombre lo dice, y como también lo revisamos en la terminología, es evitar en este caso que la energía eléctrica que circula por él entre en contacto con las personas, con objetos, ya estos sean ductos, artefactos u otros elementos que forman parte de la instalación, y asimismo evitar un contacto entre estos mismos conductores, que se van a encontrar a un distinto nivel de potencial y probablemente van a causar directamente un cortocircuito. Los diferentes tipos de aislación que podemos encontrar están dados por el comportamiento térmico y mecánico que requerimos de cada uno de ellos, considerando el medio ambiente y las condiciones de canalización a las que se verán sometidos los conductores que ellos protegen, ya sea resistencia a los agentes químicos, rayos solares, la humedad, altas temperaturas, llamas, etc. Entre los materiales usados para la aislación de conductores podemos mencionar el PVC o cloruro polivinilo, el polietileno, el caucho, la goma, el neopren, el nylon y ahí me falta incorporar el XLP, polietileno reticulado, ¿ya? Que es actualmente uno de los aislantes que más se utilizan en los multiconductores, ¿ya? Es muy común que encontremos esta configuración, o sea, el XLPE como aislamiento y el PVC como cubierta protectora. Cubierta protectora que también recibe el nombre de chaqueta protectora, o chaqueta exterior. Hay diferentes formas de nombrarlo. Todos apuntan a lo mismo, no tengamos consideraciones. En cables multiconductores en baja tensión, esa es una configuración típica que vamos a encontrar y que en las siguientes diapositivas, cuando realicemos, nos vamos a encontrar con esto. ¿No es? Bueno, claro. Cubierta protectora. ¿Ya? Vamos, paréntesis. Acá podemos encontrar el aislamiento, ¿cierto?, de cada uno de los conductores. Aislamiento, aislamiento. Aquí quiero recordar una pregunta que hicieron en la clase anterior. Voy a tratar de dibujar eso. Pero podría tirar la pizarra hacia arriba. No tengo ninguna. Ya. Como su nombre lo dice, como podemos apreciar acá en la imagen, el alma, ¿cierto?, el hilo conductor, el aislante y la cubierta protectora. Si nosotros viéramos esto frontalmente, nosotros lo viéramos de forma frontal,
alma, tenemos el aislamiento y tenemos el alma conductora. Cuando nosotros hablamos de sección, por ejemplo, 2,5 milímetros cuadrados, o 10 AWG, por ejemplo. Aquí apuntamos, ¿qué es 2,5 milímetros cuadrados? El alma. El área del alma. del alma. El área del alma, ¿cierto? Esto es los 2,5 milímetros cuadrados. ¿Ya? Perfecto. Eso es 2,5, 10 AWG, 4 AWG, 250 mc. Es eso, que es la sección del conductor para poder transportar la electricidad. Diferente es cuando nosotros hablamos de el diámetro exterior del conductor, por ejemplo. ¿Ya? Diámetro exterior del conductor. Porque también cuando revisemos los catálogos nos vamos a dar cuenta que aparte del diámetro exterior del conductor, también en muchos casos nos muestran el diámetro del elemento conductor. ¿Ya? Entonces, ahí hay que lograr identificar. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque esta información nos sirve y la debemos aplicar cuando nosotros tenemos un ducto, ¿cierto? Y debemos dimensionar el qué conductor es, o sea, qué diámetro del conductor es el que nosotros necesitamos, o sea, qué diámetro del ducto necesitamos para poder transportar X cantidad de conductores. Cuando nosotros consideramos esto, el área que debemos utilizar acá, porque se trabaja en términos de áreas, secciones transversales, esa área es la área total del conductor. ¿Ya? En donde se incluye el alma, el aislamiento, el recubrimiento, todo lo que tenga este conductor. ¿Ya? Lo mismo pasa cuando tengamos que dimensionar una escalerilla, se considera la misma condición. Ahí después vamos a revisar los diferentes factores a considerar al momento de... ¿Ya? Pero esto es importante. Si el diseño del conductor no considera otro tipo de protección, es decir, solamente tiene el aislamiento, se le denomina aislación integral porque cumple la función de ser aislamiento y a la vez revestimiento. Ya cuando los conductores tienen una protección adicional sobre la aislación, se le denomina revestimiento, chaqueta o cubierta protectora, cubierta exterior, como se le quiera llamar. Por ejemplo, hay un caso del mismo THHN que estábamos conversando anteriormente. El THHN tiene aislamiento y tiene cubierta protectora. La cubierta protectora muchas veces no se visualiza porque es de nylon, ya es brillante. Por eso es que cuando uno lo corta, ese tipo de cable queda como un pequeño de nylon transparente, tramos de nylon transparente, que a simple vista no se visualizan. Uno piensa que el cable es brillante, pero en realidad ese cable tiene aislamiento y sobre ese aislamiento tiene una cubierta protectora que es de nylon. ¿Ya? Como tip. Bueno, lo vamos a revisar posteriormente. Y la cubierta protectora, el objetivo obviamente es proteger la integridad completa del conductor con el cual nosotros estamos trabajando contra los daños mecánicos, tales como raspaduras, golpes, entre otros. ¿Ya? Aquí podemos apreciar las tres partes. ¿Ya? Voy a avanzar un poco. Aquí también podemos identificar el alma, el aislamiento y la cubierta protectora. ¿Ya? En este caso un multiconductor o un cordón, ¿ya? Multiconductor. Dígame. En la diapositiva anterior, la que pasó de largo, Vamos a volver para acá. había cable armado. Correcto. Entonces, Para allá voy. ¿Ya?
También tenemos en consideración, y esto era lo que les comentaba anteriormente, que hay las tres partes que le nombré, son las tres partes básicas que generalmente tiene todo tipo de conductor, ¿ya? Pero también debemos distinguir que existen otros tipos de cables que tienen armaduras o blindajes, ¿ya? Las armaduras principalmente van desde el punto de vista mecánicos, que son de acero, latón u otro material resistente, y este se le denomina armadura, que puede ser una cinta, alambre o alambres trenzados. Es importante recalcar que este tipo de conductores, principalmente con flejes de acero que se encuentran helicoidalmente envueltos alrededor, se utiliza también como cable armado para áreas explosivas o áreas clasificadas. ¿Ya? ¿A qué me refiero con áreas clasificadas? Áreas que, de acuerdo a los estándares internacionales, ya sea NEC o IS, cumplen requisitos de explosividad. Ya pueden tener gases que se denominan generalmente, cuando uno habla de bajo la norma NEC o ATEX, se habla de clases y divisiones. Ejemplo, un área altamente explosiva puede ser clase 1, división 1. ¿Ya? Podemos encontrar áreas que son clase 1, división 1 y 2. También es una información normativa que yo les voy a dejar en la carpeta, que si bien no lo vamos a abordar en la asignatura, pero es importante que a lo menos sepan que existen, ¿ya? Por ejemplo, un área donde existe, en una minera, pongamos el caso de una minera, una planta minera, en donde existe tratamiento orgánico, en la famosa área de SX, ¿ya? En esa área, generalmente en el interior de estos equipos, de estos espacios, son clase 1, división 2. ¿Ya? ¿Una estación de combustible? Una estación de combustible generalmente se trabaja con clase 1, división 2. ¿Ya? Porque si existe, y cuál es la característica de este tipo de área, es que se debe evitar que pueda existir una chispa, que pueda existir o un arco eléctrico, mejor dicho, que existe un arco eléctrico y que ese arco eléctrico pueda desatar una explosión. ¿Ya? Principalmente apunta a eso. Y ahí este tipo de canalizaciones, o sea, se tratan totalmente distintas a una canalización normal. Aquí existen los sistemas de canalizaciones, son totalmente distintos, en donde se deben incorporar sellos ignífugos, donde se deben incorporar cajas explosivas o tan llamadas como explosion proof, donde hay diferentes marcas que principalmente llevan como el conglomerado de esto. Bajo la NEC se encuentra Cruise Heinz, Appleton, que podemos encontrar, ¿cierto? Son dos marcas muy importantes dentro de este punto de vista y que tienen prácticamente la gran gama de elementos. O sea, yo siempre que necesito buscar un elemento apunto a Cruise Heinz, los valores obviamente son súper elevados, pero es una marca importante. Años atrás en un montaje empezó a llegar materiales que había que colocar un tablerito de terreno donde se accionaban los motores. ¿Hace cuántos años fue eso? 2005 por ahí. ¿Era un compresor o no? No, la planta HDS2 era para los Hercules. Ah, ya. El tema es que cuando los supervisores más antiguos vieron llegar el tablerito, estuvieron a punto de empezar a llamar por teléfono al proveedor porque era una caja como de polivinilo, como plástico. Y resulta que cuando ya estaba a las puertas de llevar al proveedor, llegó alguien con la hoja técnica y decía ATEX. Y empezaron a mirar que era para área clasificada. Y ahí tuvieron un choque cultural por la materialidad de la caja respecto de las instalaciones antiguas. Correcto. Las instalaciones antiguas principalmente era de acero inoxidable, de acero, todo esto bien recubierto, bien robusto, apernado completamente. Y hoy en día se encuentran algunos tableritos que son recubiertos con poliéster y fibra de vidrio, ¿ya? Que son los que se encuentran hoy en día. Incluso uno puede encontrar botoneras, que existe una gran gama de botoneras. Allen Bradley también tiene.
Esa es la... Aquí podemos encontrar botones. Ah, tengo. Hace poquito estuve por acá, hace un par de meses, viendo un proyectito ¿Qué planta? en Merox. ¿Es tóxica esa planta, profesor? Ah, ¿Es tóxica esa planta? No se lo años antes. es que esa planta es antigua. No hay ni plano de esa planta. Tenía un maestro que decía, menos mal que ya salimos de esta porquería. Sí. No. Merox. No me acuerdo. Para mostrar ese mismo caso que estaba comentando usted de los tableros. Tenía que estar los pilotos. Y no, físicamente no teníamos diferencia con algún piloto convencional. Ah, malas noticias. Como no pude, como no lo saqué con un celular, saqué las fotos con una cámara intrínsecamente segura y no las tengo en video. Y quedaron en el otro computador. Mavic. La Sony Mavic. Sí, me tocó tablero. Oh, esas fotos voy a intentar recuperarlas. Ahí tenemos un tablero a prueba de explosión. Ya, aquí se puede apreciar que están sellados completamente, deben ser herméticos. Voy a tratar de recuperar esas fotos están bastante buenas. Dato curioso, esos tableros que son como gobernados alrededor, los maestros los sellan con grasa de lubricar. Por los costados. Sí, Por todo el contorno y después lo apretan. Sí. Y cuando de pronto necesitan grasa para lubricar un cablecito para pasarlo por un tubo, van, Lo sacan de ahí. el dedo y lubrican el cable. Voy a tratar de recuperar esas fotos y se las voy a dejar. Voy a pedírsela ahí a los colegas que quedaron en la empresa para que lo puedan revisar. ¿Ya? Entonces, esto hablando desde el punto de vista de armadura. Y también existen otro tipo de protecciones, en este caso electromagnéticas, que son los famosos blindajes o pantallas, que lo que buscan este tipo de pantallas, que generalmente son de cobre o aluminio, ¿ya? Es poder generar una pequeña jaula de Faraday. Es el principio de funcionamiento que estos utilizan el principio de funcionamiento de jaula de Faraday, en donde se aísla tanto internamente como externamente el campo electromagnético. O sea, no se genera, esto no va a generar ninguna interferencia ni ruido tanto al exterior como le van a generar a este tipo de cables. Generalmente se utiliza en conductores de instrumentación, control y comunicación para anular la interferencia y que las señales, la comunicación pueda llegar de forma correcta al equipo de destino. ¿Sí? En algún momento es indiferente hablar de armadura y de ¿Blindaje? De blindaje. No, porque un conductor puede tener armadura y puede tener blindaje a la vez. ¿Ya? Entonces, blindaje apunta principalmente a las interferencias electromagnéticas y la armadura desde el punto de vista mecánico o de explosión en este caso. Recuerdo haber montado unos TT, no considera temperatura, pero el cable tenía la armadura de acero, ¿Ya? y el cable de instrumentación no tenía Blindaje. pero sí tenía un hilo interno que las hacía de shield, como de... Ah, claro. Entonces, por eso me hace ruido, porque se supone que los cables de instrumentación tenemos que tener la jaula de Faraday para garantizar que no haya ruido. Correcto, correcto. Lo que pasa es que puede ser en este caso que esa armadura que tenía era de este tipo, era helicoidal y de cierta forma se aislaba cualquier interferencia que pueda existir. Aparte que al tener la Tierra en este caso, supone que cualquier interferencia o algo o que se genere dentro del mismo conductor debería ser despejada por la Tierra, por la Chile. Y eso es otra dato curioso, porque generalmente en los tramos se atraviesa solamente un extremo, no los dos. Correcto. Lo mismo pasa en los variadores de frecuencia. Los variadores de frecuencia que utilizan conductores aptos para variadores de frecuencia, ¿ya? Porque un conductor normal
común y silvestre, yo quiero alimentar un motor con un cable con partida directa, ese alimentador es distinto a un alimentador de un motor que se utiliza con variador de frecuencia. ¿Ya? El cable de variador de frecuencia es apto para variador de frecuencia porque tiene este caso, tiene un pequeño blindaje que muestra, que podemos apreciar acá. No tenía idea. No, ok. Bueno, yo sí generalmente muestro el famoso Superflex porque es muy común, lo podemos encontrar en todo el ¿Por qué? mercado, ¿Por qué diferentes el marcas. variador debe llevar ese tipo de cable? Porque el variador genera, ¿cómo? Genera ruido, genera interferencia electromagnética. El variador, al ser una carga no lineal que afecta la frecuencia, varía la velocidad en función de variar la frecuencia. ¿Ya? Entonces, al generar esto, genera un ruido y genera interferencia electromagnética tanto para los otros conductores, principalmente para los otros conductores, no tanto internamente, sino que principalmente los conductores que se encuentran a los costados. Entonces, esto se anula con el tipo de conductor que es para variador de frecuencia. ¿Por qué no me escondo? Así. Eso más que nada por un efecto que igual puede afectar a los demás cables más que. Yo podría ocupar un cable común y corriente para variar de frecuencia entonces. Ese es el No debería. Correctamente no debería, porque la normativa indica que los cables para que un variador de frecuencia se debe alimentar con cables para variador de frecuencia. El profesor Juan Carlos habló de una distancia máxima desde el alimentador hasta la carga con el variador de frecuencia. Por los filtros. Los diferentes filtros que se... Lo que pasa es que los variadores de frecuencia, si nosotros analizamos, si lo analizaron en conversores, analizaron un variador de frecuencia, ¿qué es lo que tiene internamente? O sea, el conversor, ¿cierto? Vamos a encontrar un rectificador, vamos a encontrar un filtro, vamos a encontrar un inversor, ¿cierto? Y todo esto, se supone que ese filtro lo que busca es anular los armónicos que se van a producir, ¿cierto? En el alimentador del motor. Pero cuando el motor se encuentra a una distancia muy elevada, generalmente hablan de sobre 250 metros, es una distancia bastante elevada y que en muchos de los casos se debe realizar un estudio para verificarse que es necesario incorporar un nuevo filtro a esto. Los catálogos de los proveedores indican, por ejemplo, una marca que utiliza, que a lo menos yo especifico bastante, me ha tocado interactuar, me ha tocado comprar variadores de frecuencia, son los Schneider, ya los famosos Altivar 860 hoy en día creo que venden. Y ellos a nosotros me mostraron una tabla en donde nos entregaron una tabla en donde ellos indican, oye, si tú tienes un motor de tal potencia a tanta distancia, sí o sí vas a requerir un filtro, en este caso un filtro pasivo o activo para poder incorporar en tu variador de frecuencia. Y estos filtros, dependiendo de la potencia del motor, se pueden incorporar dentro del mismo gabinete del PDF o en muchos de los casos se deben incorporar como un gabinete externo, dependiendo de la potencia del motor. Ya, aquí, este tipo de cable que se ve acá es el común silvestre. ¿Ya? El Superflex común y silvestre. Y lo podemos encontrar acá. ¿En donde lo podemos encontrar? En monoconductor o en multiconductor. También lo podemos encontrar en multiconductor, pero con la tierra o el neutro distribuido al 50%. ¿Qué significa el 50%? Que es el 50% de la sección de la fase. O en su configuración de 3 conductores más 3 distribuidas. Generalmente el neutro no se distribuye de esa forma, sino que lo que se distribuye es la tierra. ¿Ya? Pero ahí está mostrado como el neutro. Pero también quería mostrarles la diferencia con el del Becker. No sé por qué no aparece. Cable PDF, Superflex. ¿Qué pasó?
Ahí. Se bloqueó la pantalla. PDF. Quiero mostrar ese cable que quiero mostrar ese porque así hacemos la comparación. ¿Qué parece? ¿Cómo te lo no, César. No, Centelsa. Centelsa. Pero ese de, generalmente se utiliza para media. Ese es su fuerte en media No alta. estábamos acordando del proyecto anterior. Ahí lo ocuparon harto. O sea, ahí lo ocupamos. ¿Por qué se aterriza un solo extremo? ¿Cómo? ¿Por qué se aterriza solo un extremo? Aquí su compañero de instrumentación nos puede dar una cátedra. Generalmente se aterriza solamente a un extremo porque el ruido, las interferencias que se pueden producir de esta forma descargan solamente en un punto. ¿Ya? Llegan a tierra en un punto. En cambio, si se conectan en dos puntos, no se estaría descargando, sino que se mantendría siempre conectado dentro del mismo conductor. Sería un circuito cerrado, correcto. Porque los cables de media igual se aterrizan en un solo punto. Apúntalo a lo mismo. Creo que esto no quiere. Ya, pero ahora vamos a enseñar. Ahí está. Pero no es el que yo quiero mostrar. Si quiero. Dame un segundo a ver si puedo pillarlo. No, si es bien. Todo tiene común y corriente, ¿no? Sí. Bueno, ¿Funciona igual? No, se le queda funcionar, va a funcionar. ¿Y está la norma eso? Es que ¿Está en la norma? se indica que para cable DF se tiene que utilizar apto para BDF. Lo vamos a revisar después posteriormente. es que lo que entendí, profe, que más que nada es porque afecta a los conductores que están al costado. Más que inicial. Sí. No lo van a cambiar. Aquí está el TC. Aquí debería estar el DBF. Tenemos flex. Pero que influye en los conductores que están al lado, igual al final influye en todo el THD. En la suma total, me imagino. ¿Cómo? Que se influye, ¿cierto?, en los cables que están a los lados. ¿Cierto? Correcto. Al final, si uno mide en los terminales como de toda la planta, el THD, Es que eso Se se va va a a mantener. Se va a mantener. Esto no es que vaya a eliminarlo. Se mantiene. Pero el tema es que no afecta a su alrededor. No, de cierta forma queda aislado por este tipo de conductores. Pero si quieren algo más conciso, esto también se usa en cables de computador, los mismos portátiles y HDMI. Si buscan SDFX Show, ese compadre subió un video completo explicándolo porque él tenía un problema con el HDMI. Él movía la silla y se le cortaba la imagen. Y era porque el cable no tenía esa protección. Y él lo explica súper claro de cómo funciona esa protección, qué es lo que hace y por qué se tiene que incorporar. Porque se usa en toda el área, se usa en electrónica y se usa en variadores de frecuencia. Es que claro, el variador de frecuencia pasa a ser un equipo, o pasa a ser una carga no lineal, un equipo no lineal porque tiene una gran cantidad de electrónica en su exterior, es más electrónica que en su exterior. Aquí está el cable, bien. Ya, baja tensión, ¿cierto? Superflex BDF versus el que teníamos acá, que es el Superflex normal. ¿Ya? Entonces ahí podemos apreciar las imágenes y acá ese. Y acá podemos apreciar el DBF, donde se puede apreciar
su diferencia. Y aquí, punto 5 tiene una pantalla metálica o ese famoso blindaje. Cinta de cobre aplicada helicoidalmente sobre el relleno con un traslape mínimo del 10%. Entonces, esto lo que busca es evitar todo este tipo de interferencias. Y son aptos para BDF. O sea, si ustedes buscan en Google cable para BDF, todos deberían venir con esa pantalla metálica. ¿Ya? Cumple la misma configuración de la anterior. Las tres fases, las tierras distribuidas y de forma equilátera. Esto también está pensado en tratar de anular el efecto, ¿cierto? Y aparte tiene su pantalla. ¿No? Pero hoy en día si quieren hacer un cambio de algo que está funcionando y quieren, no les van a decir, nunca les van a decir que hagan el cambio porque las lucas asociadas, el trabajo asociado. Pero lo correcto sería en el futuro implementar el cable verde. Ojo, no significa que no vayan a funcionar. Van a funcionar. ¿Ya? Pero si por ejemplo ustedes tienen un cable de comunicación, tienen alguna señal que esté llegando a algún equipo importante, no sé, una SCADA, un DCS, eso se puede ver afectado. Eso es lo que se puede ver afectado. Y por eso es que muchas veces la fibra óptica en instalaciones se tiene que ir canalizada por otro punto para no poder afectar esto que es relevante. O sea, la fibra óptica que llega a una SCADA, por ejemplo, en donde se está manejando y se tiene toda la planta prácticamente agua abajo, es relevante. Sí, yo creo que la fibra óptica no es afectada por los campos electromagnéticos. No, pero muchas veces se genera y se canaliza por otra ruta, no por la misma ruta de los cables de fuerza, se deja separado o directamente en un conduit para poder evitar cualquier daño que se pueda producir en esto. Los cables de fibra tienen una particularidad porque los blindajes o pantallas son para darle resistencia mecánica porque es muy quebradizo el alma. Todo el mundo sobre las fusiones, las pruebas. Nosotros hacíamos pruebas de funcionamiento con pruebas de secuencia, de continuidad, y los chiquillos que hacían las pruebas de fibra óptica tenían emuladores de pulso. Y contaban con un emisor cierta cantidad de pulso y tenía prácticamente tiempo real el receptor al otro lado. Nosotros estamos haciendo ahora en una planta, estamos implementando el escala completo. Se pierde como se pierde un poco. Sí, ahí estamos. Es una de luz, si tú puedes probar tu Ahí estamos principalmente está para los equipos principales, o sea, los subguías, el media y hasta los CEP. Después ya agua abajo no lo están incorporando. Una distribuidora eléctrica, bueno, cuando hay que buscar un tema para el anteproyecto de titulación, una distribuidora está implementando medidores de energía en su cabecera y en los medidores de entrega a los clientes. Querían hacer un cruce entre la energía que ellos estaban comprando y la que estaban cobrando para ver si habían fugas y optimizar el tema del flujo de dinero. Medidores de energía. Nosotros estamos ahí viendo ya medidores de energía. Estamos comprando los famosos Gion. ¿Provincia de Biobío? ¿Provincia de Biobío, por casualidad? ¿Acá? ¿Sí? No, lo voy a poner en un proyecto. ¿Sí? No, está bien. Está. Como $500,000 cada día. No, miento. $8,000 cada día. Eran alrededor de no sé cuánto, pero era casi $500,000. Estaba tratando de desistir de algunos temas. Ya. ¿Dudas? Hasta acá. Bueno, conversamos harto acerca de esto. ¿Ya? Monoconductor y multiconductor. ¿Ya? Aquí, bueno, recordemos, hicimos una clasificación anteriormente, alambre versus cables, monoconductor y multiconductor o / cordón. ¿Ya? Ahí trato de sacar un poco la palabra esa de cordón, pero hay hasta catálogos que lo muestran como cordón, entonces no hay mucho que hacer. Pero el monoconductor, ¿cierto? Es el conductor eléctrico con una sola alma conductora que tiene aislación
y con o sin cubierta protectora. ¿Ya? Por ejemplo, aquí podemos encontrar un cable, un tipo de cable, porque es cableado. ¿Y qué significará ese LH que podemos apreciar ahí? Libre de halógeno. Libre de halógenos, ¿cierto? ¿Y qué son los halógenos? ¿Por qué significa que un cable sea libre de halógenos? ¿Y por qué lo deberíamos utilizar? Que no se inflama. Sí, pues anti. Ya. Vamos un poquito más allá, ¿eh? Te llega uno. ¿Dónde están los halógenos en la tabla periódica? ¿Qué son los halógenos? ¿Qué son los halógenos? Unos focos que. En antiguo estaban hartos. Que se utilizan en el terreno. No, partamos de la base que los halógenos, en este caso, cuando bueno, se encuentran en la parte de la tabla periódica que apuntan a la parte tóxica para el cuerpo humano. ¿Ya? Los halógenos son elementos que cuando se generan y cuando el cuerpo humano entra en contacto con ellos, puede causar literalmente efectos negativos, o sea, muerte, pero generalmente los halógenos lo que causan en el cuerpo humano en cables es que el cuerpo humano se desmaya, las personas se desmayan. Entonces, estos halógenos, ¿y cuál es la característica de que un cable sea libre de halógeno? Es que el cable cuando se comienza a quemar por ese motivo, que no es la idea, pero cuando entra en etapa de combustión y se comienza a quemar, este tipo de cables que son libres de halógeno nos generan humos tóxicos, nos generan humos con halógenos. ¿Ya? Aparte, el humo que generan es un humo que debería ser blanco o no con un tono negro. ¿Ya? No es un humo tóxico, lo cual esto permite que uno en un incendio, la persona pueda escapar. A diferencia de que si tenemos cables con halógenos, en donde la persona va a quedar, se va a desmayar y no va a poder salir, no porque al entrar en contacto directamente muera, sino que porque se desmaya, permanece ahí y se incendia o fallece por el contacto. Y aquí quiero mostrar un videito. Esto lo vamos a conversar después también, que es un mundo a revisar cuando uno habla de locales de reunión de personas, que los locales de reunión de personas tienen que tener libre halógeno. En colegio. Ahí se encuentra el halógeno, donde podemos encontrar el cloro, cable. ¿Por qué aparece cable de cable y libre halógeno Se trazan como moléculas diatómicas. versus halógeno? Y contrastan ¿Igual de inflama? Hola socias y socios de Solva Constructor. Los cables eléctricos están presentes para el correcto funcionamiento de sistemas eléctricos y la seguridad de las personas. Los cables eléctricos habitualmente se componen de conductores, aislamiento y cubierta. Tanto aislamiento como cubierta se fabrican con diversos materiales, pudiendo ser de PVC o usando materiales libres de halógeno. El PVC es un polímero termoplástico. Este material es un muy buen aislante eléctrico, ya que mantiene la carga eléctrica concentrada en el conductor de cobre. Por ejemplo, el cable H027BU, también conocido como Super NIA, tiene un conductor plegadable de cobre y un aislamiento de PVC. Cabe mencionar que los materiales que contienen elementos halógenos ante un incendio generan compuestos extremadamente peligrosos para equipos y, más importante aún, para las personas. En contrapartida, los cables libres de halógeno o de seguridad antiincendio son fabricados sin componentes halogenados. En su lugar, utilizan materiales que no emiten gases tóxicos ni corrosivos. ¿Qué otros atributos tienen estos cables ante un incendio? No emiten humos opacos, mejorando la visibilidad para identificar señalización de emergencia y rutas de escape. Son no propagadores de incendios, es decir, cumplen los requisitos de la prueba ISD de llama vertical simulando un chafe eléctrico. Y eso no es todo. Los cables libres de halógeno o de seguridad antiincendio tienen algunas ventajas. Pero antes de continuar con nuestra comparación, quiero invitarlo a unirse al círculo de especialistas. Podrá acumular y canjear CMR puntos, acceder a ciertas preferencias, obtener un 25% de descuento en arriendo de herramientas y mucho más. Descubra todos los beneficios que tenemos para usted en círculoespecialistas.cl o en todas nuestras tiendas. Adicionalmente, los cables de seguridad antiincendio libres de halógeno poseen mayor flexibilidad para la instalación eléctrica, que en instalaciones no
eléctrica antiincendio el líder halógeno logra nuevamente tomar ventaja. Para utilizarlo e iniciar una extracción eléctrica, comienza retirando el predicado de los dos filos. Pero eso ya es más. Ya, pero estaba buscando en sí un pequeño videito. Sí. Un pequeño video. Donde se muestra el humo que se genera. Probablemente lo vamos a revisar posteriormente. Después cuando veamos la reunión de personas lo quiero que lo aprovechemos de ver, en donde se muestra un video cómo es el humo que se genera en una instalación que tiene halógenos versus una instalación libre de halógenos. ¿Ya? Entonces, monoconductor, volviendo a lo que estábamos conversando. Monoconductor, multiconductor. Multiconductor lo podemos identificar porque es un conductor con dos o más almas. En este caso, este tiene 3 almas. Muchas veces uno a esto le llama héberas. ¿Ya? Este es un multiconductor, por ejemplo, con 3 héberas o con 3 conductores en su interior. ¿Alguien va a contar? Sí, me tocó trabajar con unos españoles. Los españoles al multiconductor le llaman manguera y a las hebras le llaman venas. Entonces me decía, bueno, siempre dame los tags de las mangueras y identificamos los pares en las venas. Sí, venas. También hebras o venas. Sí, ahí concuerdo. Porque también me tocó con un colega, en este caso él realizó cursos, estuvo bastante tiempo en España. Y cuando llegó nos hablaba, no, dame el color de cada una de las venas que necesitamos para nuestro multiconductor. Así que concuerdo. ¿Ya? En este caso, esto nosotros acá podemos, de acuerdo a nuestra normativa nacional, este debería ser un multiconductor de 3 hebras o venas de un sistema trifásico. ¿Ya? Recordemos, estos colores son, ¿qué colores son estos en nuestra normativa nacional? RST, ¿cierto? Línea 1, fase 1, fase 2, fase 3. Donde tenemos azul como fase 1, fase 2 negro, fase 3 rojo. ¿Ya? De acuerdo a nuestra normativa. También lo vamos a revisar posteriormente. Características de un conductor. ¿Ya? ¿Qué características se requieren? Por ejemplo, que ustedes, si ustedes me están indicando a mí que necesitan un conductor para una instalación, estas son las mínimas características que nosotros deberíamos tener en consideración al momento de. O sea, la tensión o voltaje del sistema es relevante. ¿Por qué? Porque yo no voy a estar instalando un conductor, por ejemplo, en 690 volts, por dar un ejemplo, con una tensión de servicio, con una tensión nominal de 690. No puedo estar incorporando un conductor que soporta un nivel de tensión de hasta 600 volts o de 300 volts. ¿Ya? Eso es relevante. La corriente a transportar, ya sea corriente o potencia, con esto podemos realizar todos los cálculos necesarios. Punto importante: temperatura de servicio, temperatura del ambiente y la resistividad térmica a los conductores. Principalmente quiero detenerme en estos dos: temperatura de servicio y temperatura del ambiente. Temperatura del ambiente son datos relevantes para nosotros porque el diseño de nuestra instalación, el dimensionamiento de nuestro conductor va a depender de acuerdo a la temperatura que tengamos en el ambiente. O sea, no es lo mismo un conductor que va a transportar 100 amperes en Calama a 3.500 metros sobre el nivel del mar con una temperatura máxima de 35 grados Celsius versus un conductor que va a estar instalado acá en la Universidad del Biobío, en donde la temperatura máxima a la cual va a estar expuesto pueden ser 28 grados. ¿Ya? La temperatura del ambiente que se tiene es relevante al momento de dimensionar un conductor. Ojo, cuando tenemos conductores que se encuentran bajo nivel de terreno, también existe temperatura en el ambiente. ¿Ya? Y también se tiene que considerar. Y nuestra normativa, en la tabla 4.1,
6, la normativa en la tabla 4.6, miento, 4.7, indica los factores de corrección, que también lo vamos a revisar posteriormente, los factores de corrección que se deben aplicar a cada uno de los conductores en función de la temperatura ambiente. Pregunta. Señor, esos coeficientes de corrección es sinónimo de hablar de derrativo cuando hablamos de. Correcto. Así no debemos hablar de derrateo. Incluso yo siempre antes lo llamaba como factores de derrateo, pero en la normativa aparecen como factor de corrección. ¿Ya? Pero generalmente las normativas internacionales hablan de factores de derrateo. El tipo de instalación, o sea, la profundidad, dónde se va a instalar, los radios de curvatura que se tienen que considerar, distancia entre vanos en caso de aplicar, si nuestra instalación se va a encontrar instalada, nosotros pensamos proyectarla sobre nivel de terreno, en una escalerilla, en un conduit, en bajo nivel de terreno, directamente enterrado, en un banco de ducto, todas esas condiciones afectan. Las sobrecargas o cargas intermitentes que van a tener cada uno de estos, el tipo de aislación y la cubierta protectora. ¿Ya? Son puntos relevantes. Quedan 9 minutos. Con eso alcanzamos a revisar por lo menos esta tabla. Tabla 4.2 del RIC número 4. ¿Qué es lo que muestra la tabla 4.2 del RIC número 4? La tabla 4.2 del RIC número 4 nos muestra todas las características constructivas que tienen el RIC número 4 en su tabla 4.2. En su tabla 4.2 esto se puede dejar en pantalla completa. Nos muestra todas las características y condiciones de uso de los conductores aislados en nuestro país. En esta tabla deberían estar todos los tipos de conductores que nosotros podemos encontrar en nuestro mercado nacional, de los cuales algunos son mucho más utilizados que otros. ¿Ya? Hay unos muy conocidos, otros que totalmente uno desconoce y que nunca lo ha utilizado. ¿Qué pasa con los conductores que no están mencionados en la tabla 4.2 del RIC, que son de proveedores internacionales y que están construidos solamente bajo una norma eléctrica? ¿Qué tengo que mirar para poder buscar una equivalencia que me permita de pronto hacerme responsable de formar el... O sea, lo primero que tiene que ser es que el cable se encuentre certificado ante la SEC. Tiene que tener el código QR de la SEC. Porque significa que ese cable, todo material, todo equipo eléctrico o material eléctrico que en nuestro país se encuentra certificado por la SEC, tiene un pequeño código QR. Y ese código QR es un código que uno escanea y lo manda al PDF de certificación en donde muestra que la SEC lo acredita, que se encuentra certificado por la SEC con código tanto. Que años atrás, cuando las reuniones no eran online, estos típicos eventos organizados por la revista Electroindustria, antes que fuera virtual, que cuando era en papel, un expositor de la marca Poliron, Brasil, cables que obviamente externos, dijo que si teníamos algún proyecto de cierta envergadura, ellos nos podían fabricar los cables de acuerdo a la necesidad de nosotros. Claro, es que ese proceso, ¿cómo es ese tema? Porque a mí me pasó algo similar, pero con los conduits de acero galvanizados ANSYS 80.1. Porque esos tipos de conduit hoy en día no están siendo certificados por la SEC. No tienen su certificación SEC. Porque la SEC está apuntando a los conduits que son bajo la IEC 61386. ¿Ya? Entonces, realizamos la consulta y lo correcto es que
todo esto pasa por una etapa de certificación. Antes de que la SEC lo apruebe, esto tiene que estar certificado por una empresa. Generalmente lo que certifica esto son CESMIC, ¿ya? Entonces, certifican de que el conductor, el equipo, el material cumpla con los requerimientos que solicita la normativa, le dan el visto bueno y la SEC lo puede aprobar. Desarrollo para la suma, el proveedor tiene que preocuparse de certificarlo de acuerdo a la norma chilena. Correcto. Gracias. Porque pasa que muchos, y ahí hay algunos alegatos con respecto a los equipos chinos, porque los equipos chinos tienen otro código de colores. Generalmente en los equipos chinos nosotros vamos a encontrar la fase con color café, el azul neutro y la tierra verde amarillo. Pero en nuestra normativa el café no aplica. Antes se aplicaba y antes se homologaba y lo consideraban que... Pero hoy en día nuestro código de colores apunta a azul, negro, pero rojo. Profe, pero ese multiconductor que usted mencionó está comercial, pues lo venden con esos colores, el café, Pero celeste porque se encuentra bajo otra normativa. Y si es que se encuentra certificado por la SEC, o se sea, puede usar sin ese problema. conductor no estaría certificado. Lo desconozco. Porque claro, no son colores que... No son colores bajo normativa. que usamos bajo normativa. Porque se encuentran bajo normativa IEC. La IEC sí lo permite. Claro, los últimos minutitos que nos quedan y después nos metemos con esa tabla ya la próxima clase. Multiconductor, café, azul. Azul marrón. No, tiene que ser un catálogo. Ahí está marrón, fácil. Ese es el que comúnmente se utiliza en los equipos que se encuentran bajo otra normativa. Los chinos por lo general utilizan este código de colores. Pero los equipos que uno compra, casi todo bien con eso. Todo bien así, un equipo pero de aire viene certificado. acondicionado. Pero la normativa apunta a que si está certificado significa que está aprobado, pero nosotros a la instalación, cuando lo instalemos, deberíamos instalarlo bajo nuestra normativa, no con este código de colores. ¿Ya? Por ejemplo, todos los equipos chinos que uno compra, o en general todos los equipos, internamente vienen con esta codificación, con este colores. Ya muchachos, me están diciendo que tienen que salir al break.